el Señor les bendiga. Hoy tenemos la oportunidad de volvernos a reunir para estudiar la palabra del Señor. Y como ven ahí en sus pantallas, vamos a seguir con el Salmo 150. Antes de que puedan ver sus notas o puedan copiar lo que está en la pantalla, vamos a orar para que el Señor nos hable, para que el Señor nos transforme, para que su palabra sea sembrada en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos, Señor, por estos medios. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener internet, Señor, en nuestra casa, en nuestro teléfono, Señor. Eres tú quien ha dado la provisión, Señor, para esas cosas. Señor, gracias porque hoy podemos utilizarlo, Señor, para aprender más de ti, Señor, para que tu palabra, Señor Jesús, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque todo viene de ti. Tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Gracias por la palabra que tú vas a darnos este día. Señor, gracias porque tú nos vas a alimentar por medio de ella. Señor, tú nos vas a sustentar, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú trayendo esos tesoros, Señor, a nuestra vida. No los merecemos, Señor, pero tú en tu infinita misericordia, Señor, nos das el regalo de tu palabra. Nos das el regalo de poder estar hoy conectados, Señor, de estar en un mismo sentir, Señor, queriendo aprender más de ti, Señor. Señor, ayúdanos a que no solamente seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, que hoy haya en nosotros, Señor Jesús, ese sentir, Señor, de escuchar tu palabra con la intención de obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Sé tú hoy, Señor, santificando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Señor, quita de nosotros todo espíritu que pesa la palabra, Señor. Haznos, Señor Jesús, humildes, mansos, Señor. Que la tierra de nuestro corazón sea fértil, Señor Jesús, y que tu mano poderosa hoy siembre esa semilla de verdad, Señor. Gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que estás haciendo ya en cada uno de nosotros, por lo que ya hiciste, Señor. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, vamos a seguir con el Salmo 150. Así es que vámonos en nuestras Biblias para allá. Salmo 150. Y esto es un pequeño resumen de lo que vimos hace 2 semanas. Recuerden que la semana pasada pues no tuvimos el estudio porque nos estábamos conectando a la oración de vida cristiana. Yo espero que todos hayan podido conectarse, de verdad, que ese tiempo fue de mucha bendición para nosotros. Amén. Así es que Salmo 150, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que es donde estamos estacionados. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Amén. Y como ven ahí, yo les puse ahí que esta arpa en hebreo es la palabra kinor y significa rasgar cuerdas, significa tañido y también significa iniciar un sonido estridente, ¿sí? Y sí, yo creo que sí se acuerdan que estamos estudiando estas cuatro clases de guerreros arpa. Y recuerdan que como son 4, lo podemos ubicar en el nombre tetragrama del Señor. Amén. Y ahí se los puse. En la Yud está el arpa del profeta, en la primera Hei del nombre del Señor está el arpa del Rey de humildad, en la Vav está el arpa de los sacerdotes y en la segunda Hei está el arpa de los 144,000. Amén. Y comenzamos a estudiar acerca de esta arpa del profeta. Hablábamos sobre Saúl y cuando Saúl fue ungido rey por Samuel, ¿se acuerdan que él iba y se va a encontrar con una compañía de profetas que venían del lugar alto y ellos traían salterio, pandero, flauta y arpa y estaban profetizando y Saúl se unió a profetizar con ellos, ¿sí? Entonces estuvimos hablando que en ese momento Saúl
fue transformado o fue mudado en otro hombre. Les doy el versículo si quieren, por si acaso no lo pudieron anotar. Es Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Y en el versículo 6 es donde dice de que él iba a ser mudado a otro hombre. Y estudiamos que este hombre al que fue mudado Saúl es el hombre Ish, o un hombre profeta, un hombre espiritual, ¿sí? Y también hablamos acerca de que en lo espiritual el arpa crea un sonido o un aliento espiritual, por así decirlo, en los corazones y en las mentes de los profetas, que los hace profetizar y hablar la verdad de la palabra bajo una inspiración divina. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos. Entonces, hoy quiero ver si me hace falta recordarles algo. Vamos a retomar el tema de Saúl y David. Así es que nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16. Y versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Primera de Samuel 16, 13 y 14. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, aprendamos algo de esos versículos, y es que recordemos que Saúl desobedeció al Señor, por lo tanto el Señor quitó el reino de Saúl, o lo quitó de ser rey. Entonces él tenía que buscar a un hombre, y él dice que buscó un hombre conforme a su corazón y mandó a Samuel a ungirlo rey. Y todos conocemos la historia de que Isaí, el papá de David, mandó a llamar a todos sus hijos menos a David, que estaba cuidando las ovejas. Y que el Señor le decía, bueno, que Samuel decía, es este porque tiene buen parecer, tiene buen porte, se ve bien. Y que el Señor le dijo que no podía estar viendo con sus ojos, ¿verdad? Que él tenía que ver de manera o lo que el Señor estaba viendo. Entonces, ya cuando todos los hijos de Isaí pasaron, Samuel le pregunta, ¿no hay otro más? Y viene pues Isaí le dice, bueno, sí, tengo un hijo que está allá pues cuidando las ovejas. Y entonces viene Samuel y le dice a Isaí que lo mande a traer. Y bueno, llega David y el Señor le confirma que es él quien va a ser rey, y Samuel lo unge, ¿sí? Que es lo que acabamos de leer, que Samuel ungió a David como rey y automáticamente el espíritu fue quitado de Saúl o la autoridad, por así decirlo, fue quitada de Saúl cuando ungieron a David rey. Entonces, cuando David fue ungido rey, dice la palabra, que un espíritu llegó a atormentar a Saúl. Igual yo creo que a todos conocemos esta historia desde la escuela bíblica y todo eso. Y hermanos, si no conocen la historia, lean Primera de Samuel y ahí se van a enterar, ¿sí? Entonces, todos recordamos el pasaje de la Biblia cuando pues Saúl llama a David para que él pueda tocar el arpa porque no sentía paz, porque este espíritu lo atormentaba, ¿sí? Entonces, el arpa es un arma, ya lo aprendimos, que hace que las tinieblas o que nuestros enemigos huyan. Entonces, lo que David hacía en presencia de Saúl era tocar el arpa para que este espíritu que lo atormentaba huyera de él. Entonces, vamos ahí mismo, quiero ver, no quiero darles un versículo que no es. Ahí mismo en Primera de Samuel 16, estábamos leyendo el 14, saltémonos el 15.
O leamos el 15 mejor, así no nos saltamos nada. ¿Sí? Primera de Samuel 16:15. Dice, vamos a leer del 15 al 23. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del principio de que este espíritu solamente se iba por un momento, por así decirlo, de la vida de Saúl cuando David estaba tocando? Pero obviamente David no podía estar tocando el arpa 24 horas, 7 días de la semana para Saúl, porque él también tenía pues que ir a la guerra y todo lo demás. Entonces, lo que pasaba era que Saúl nunca se arrepintió de haber desobedecido al Señor. Por eso es que este espíritu nunca se fue de él. Lo atormentaba de tal forma que solamente cuando David tocaba sentía alivio, pero cuando David dejaba de tocar, este espíritu volvía, ¿sí? Entonces, aunque David fuera el mejor para tocar el arpa, aunque ahuyentara al enemigo, David no podía hacer que Saúl se arrepintiera o que el Espíritu Santo volviera a estar con Saúl, porque esa era una elección que Saúl debía hacer, ¿sí? Entonces, debemos entender que muchas veces sentimos paz, y ya se los he dicho en varias ocasiones, cuando estamos dentro de la iglesia, porque ahí hay gente que está tocando su arpa de la manera correcta, que está rasgando las cuerdas de sus entrañas de la manera correcta, está bendiciendo al Señor, alabando el nombre del Señor, levantando el nombre del Señor, y por eso sienten paz en el momento que están en el servicio. Pero cuando salen del servicio, se sienten exactamente igual que cuando entraron, ¿sí? O con la pesadez con la que entraron. Y es porque no se han arrepentido de su pecado, no se han arrepentido de su rebelión, de su desobediencia. Entonces, si les está pasando esto, que dicen, es que yo solo cuando me conecto al estudio, cuando me conecto a la oración o cuando voy al servicio, siento paz y después me siento desesperado y no encuentro qué hacer. Hermanos, corramos al Señor y arrepintámonos, porque muy seguramente estamos siendo atormentados a causa de nuestra desobediencia y por eso no tenemos paz, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que de nuestro corazón debe salir una alabanza profética? Ahora, creo que les mencioné en el último estudio que hay mucha gente, muchos cantantes cristianos o salmistas, como se llaman, o como les llaman, que dicen tener estos cantos proféticos y realmente se ponen en sus canciones a arrebatar, a declarar y a todas estas cosas. Eso no es profetizar, ¿sí? Entonces, por eso es que en la iglesia tenemos la bendición de que
no cantamos cualquier cosa. A veces nos dicen, ¿y por qué no cantan tal alabanza? Porque la alabanza dice cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice, con lo que la Biblia nos manda hacer. Entonces puede ser muy bonita la alabanza y puede estar muy de moda, pero si no exalta el nombre del Señor, no la vamos a cantar en la iglesia, ¿sí? Entonces necesitamos aprender que el arrebatar, que el declarar, que todo eso no es profetizar, ¿sí? Una alabanza profética es aquella que sale de un corazón rendido al Señor y de una vida llena del Espíritu Santo, ¿sí? Una alabanza profética glorifica al Señor y tiene como base la palabra de Dios. Es inspirada por Él. Amén. Y ahora quiero hacerles un paréntesis porque me pasó esta semana en el estudio que tenemos en la casa de los hermanos Chavarría. Y por cierto, hago la invitación a todos aquellos que quieran unirse a este estudio. No es un estudio privado, es un estudio de la iglesia, ¿sí? Los días martes en la casa de la familia Chavarría, en la casa de hermano Alex y hermana Marcela, tenemos un estudio de 7 a 9 de la noche. Entonces, si usted quiere ir, pregúntenos el domingo en la iglesia o acérquese a ellos y le preguntan cómo pueden hacer, ¿sí? Ahora cierro el paréntesis. Pero les decía que nos preguntan qué es un profeta o qué es la profecía. Y ahora que estamos hablando de esto, creo conveniente en que hablemos un poco de qué es realmente ser un profeta o qué significa la palabra profecía, ¿sí? ¿Y por qué? Pues estamos aprendiendo acerca del arpa del profeta. Entonces, les voy a dar el significado de la palabra profecía. Ahora, esto es un tema bien largo. Yo traté de resumirlo lo más que pude, pero lo aprendimos en una convención en vida cristiana. Entonces, si usted puede meterse a las prédicas de vida cristiana para aprender más sobre esto, sería buenísimo. Yo no voy a ahondar mucho, pero porque esto es infinito, hermanos. O sea, no terminaría hoy. Me tardaría creo que un año más hablando sobre esto. Pero sí creo necesario que aprendamos a diferenciar entre un profeta, ¿sí? O estas dos clases de profecía que hay que ahorita vamos a estudiar. Entonces, la palabra profecía significa hablar o cantar bajo inspiración. Se los repito. Quiero ver si se los puedo escribir aquí. Es que me sale algo chueca la letra. Pero veamos. Profecía significa hablar o cantar bajo inspiración. ¿Sí? Y pues obviamente es una inspiración divina, es una inspiración dada por Dios. Y no solamente se refiere a estas dos cosas, sino, o no solamente se refiere a predecir eventos. Es que estamos acostumbrados a decir, es que es profeta, porque le dice a uno lo que está por venir, ¿sí? Pero no solamente la profecía es que alguien se nos acerque, nos dé una palabra de lo que el Señor va a hacer o está haciendo en nuestra vida, sino que también significa hablar o cantar bajo inspiración divina o bajo la inspiración de Dios. Les voy a poner aquí inspiración divina. ¿Sí? Entonces, todos aquí, de alguna forma, podemos ser llenados del Espíritu Santo y cantar o hablar bajo esta inspiración divina. Ahora, hay dos clases de profecía. Y me voy a ir despacio porque no quiero confundirlos. Hay dos clases de profecía. Espero que ya hayan podido copiar esto. Aquí les pongo. Dos clases de profecía. ¿Por qué nos metimos a esto? Porque estábamos estudiando el arpa del profeta, ¿sí? Está, número 1, la profecía del lado del espíritu.
que es la que vamos a estudiar ahorita, y está la profecía del lado de la palabra. Amén. Ahora las dos se complementan, ya lo vamos a ver más adelante, pero hay dos clases de profecía, la profecía del lado del espíritu y la profecía del lado de la palabra. Así es que les voy a pedir que nos vayamos a 1 Corintios 12, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Y vamos a leer del 4 al 11. Amén. 1 Corintios 12, vamos a leer los versículos del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ahora, dice como Él quiere, o sea, el don de profecía, el don de sanidad, de hacer milagros, lo da el Espíritu como Él quiere, ¿sí? Entonces, la profecía del lado del Espíritu es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí les voy a poner. Dones del Espíritu Santo. Amén. Y esta profecía del lado del Espíritu no exige un crecimiento espiritual por parte de la persona que lo posee, porque es un don, es un regalo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, Jesús y el Espíritu Santo vienen a nuestra vida y trae regalos el Espíritu Santo para nosotros, trae dones. Por eso es que muchas veces las personas tienen un conflicto entre que alguien que no es crecido espiritualmente o que a lo mejor no da tan buen testimonio, llega y les da una palabra que ustedes saben que es del Señor, porque son cosas que solamente ustedes conocen. Y dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona me venga a dar una palabra si no es crecido? Bueno, porque es una profecía del lado del Espíritu Santo, del lado del Espíritu. Es un don, es un regalo, ¿sí? Entonces, usted tiene la capacidad de ir al Señor y de juzgar la palabra, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. Pero esta profecía no requiere un crecimiento espiritual, ¿sí? La profecía del Espíritu nos ayuda a cobrar ánimo o a enderezar o a corregir el rumbo que llevamos y también nos da un acceso a la naturaleza o a lo sobrenatural y al poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando alguien llega a darnos una palabra y nosotros sabemos qué es lo que estamos pasando y qué es lo que le hemos estado pidiendo al Señor, nosotros podemos tener la experiencia de lo sobrenatural de Dios, de decir, yo no se lo dije a nadie, sin embargo el Señor usó a esta persona para venir y a darme aliento, darme ánimo para que yo siga haciendo lo que estoy haciendo o deje de hacer lo que estoy haciendo, ¿sí?
Ahora, la profecía del lado de la palabra. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Vamos al versículo 7 de una vez. Efesios 4, 7. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 16. ¿Sí? Del 7 al 16. ¿Están listos? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Permítanme un segundo. Sí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Saben qué? Vamos a leer hasta el 16, les dije. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahora, ¿qué es la profecía de la palabra? Esto es un ministerio que Dios nos da, pero nos enseña a cómo desarrollar este don, ¿sí? Esta profecía del lado de la palabra sí exige crecimiento espiritual. Y si ustedes se dan cuenta en todo lo que leímos, bueno, el Señor dice que Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, son un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que la iglesia debe hacer o que la iglesia debe procurar es todo el tiempo estar unido, ¿sí? En los últimos versículos dice, les leo el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Quiere decir que estos dones que necesitan crecimiento espiritual son para que el cuerpo de Cristo esté unido, ¿sí? Así como nuestros huesitos, si yo les pongo por ejemplo mi dedo aquí, está unido por acá y por aquí se une a la mano. Entonces yo necesito cada uno de estos huesitos para que mi dedo funcione. Entonces, estos dones o estos regalos sí necesitan un crecimiento. O sea, ser un apóstol, ser un profeta, ser un maestro, ser un pastor, necesita crecimiento espiritual. Necesitan hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, por eso la profecía del lado de la palabra necesita, valga la redundancia, yo sé que ya se lo repetí muchas veces, pero es que quiero que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. No es que necesita, es que exige un crecimiento espiritual por parte de la persona que lo posee, ¿sí? Y la profecía del lado del espíritu nos ayuda o debe arrancar de nosotros
la mentira, el engaño, el error, y debe plantar en nosotros la verdad, ¿sí? Ahora, vamos a ahondar un poquito en estos dos tipos de profecía. Entonces, la primera dijimos que no exige crecimiento espiritual. La segunda sí exige crecimiento espiritual. Sí debo hacer un trabajo. Amén. Ahora, la profecía del lado del espíritu. Quiero ver si puedo borrar aquí. Ay, estoy borrando lo que no es. No. Aquí se los escribo. Profecía del lado del espíritu. Les voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 12, versículo 31. 1 Corintios 12, 31. Amén. Uy, yo todavía no he llegado al 31. Ya. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora vamos al capítulo 14 y leamos el versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿sí? Ahora ahí mismo regresémonos al capítulo 13 y yo sé que este capítulo ustedes ya lo han leído un montón de veces, pero hoy lo vamos a leer completo el capítulo. Solo tiene 13 versículos, ¿sí? Hoy yo sé que hemos leído mucho la Biblia, hermanos, pero es que es lo único que nos puede transformar. Amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿sí les dije? 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, del 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ustedes van a decir, ¿y por qué nos leyó todo ese capítulo si está hablando de la profecía? Bueno, porque cuando ustedes leen el versículo 1 del capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hermanos, podemos estar llenos de dones y regalos del Espíritu Santo. Pero si no tenemos amor, esos regalos y esos dones nos van a hacer que nos perdamos, ¿sí? Ahora, yo no sé usted,
Pero cuando empieza a decir el amor, ahorita les digo a dónde. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Verdad que nos hace pensar? Porque para que yo pueda ir y orar por alguien y que el Señor me use para darle una palabra a alguien, yo no debo tener nada en contra de los hermanos. Porque muchas veces el no amar a un hermano en la iglesia me detiene de poder ir a orar por esa persona. Y no son palabras que deberíamos de tener los cristianos adentro de las iglesias, y es que ese hermanito no me cae bien. Yo por eso no oro por él. Entonces no tenemos amor, ¿sí? Si estamos haciendo acepción de personas, o si estamos diciendo ese hermanito no me cae bien o aquella hermanita tampoco, o no dejamos que la gente se nos acerque para ayudarnos a orar, a interceder, quiere decir que no hay amor, ¿sí? Entonces necesitamos el amor de Cristo en nosotros para que estos dones puedan hacer el trabajo que deben hacer, que son edificar, ¿sí? Entonces debemos crecer en amor todos los días, porque si tenemos el don de la profecía y no crecemos en amor o no crecemos espiritualmente, corremos el riesgo de llenarnos de orgullo espiritual, ¿sí? Entonces, cuando no amamos y tenemos el regalo de la profecía del lado del espíritu, vamos a terminar manipulando a la gente y menospreciando a los ministros, ¿sí? ¿Cómo así? Miren, si el Señor en su misericordia nos usa para darle palabra a alguien y yo no tengo amor por esa persona, muy probablemente porque me siento presionado, por así decirlo, por el Espíritu Santo, voy a ir y le voy a dar la palabra a la persona. Pero voy a decir, ay, ¿cómo está fulanito? ¿O cómo está sutanita? ¿Cómo tiene su vida de arruinada? No es como yo, que a mí el Señor me usa. Eso es orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual viene en nuestra vida por la escasez de amor y la escasez de crecimiento y madurez espiritual, ¿sí? Entonces, voy a menospreciar al hermano y voy a menospreciar a los otros ministros, a decir, es que el don que yo tengo es mejor que el de todos los demás. Es que a mí el Señor me habla más que a todos los demás. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos al principio que este don o este regalo no exige un crecimiento espiritual. Ahora, que no lo exija no quiere decir que no podemos crecer y perfeccionarlo. Sí podemos crecer y perfeccionarlo. Por eso nos está diciendo la palabra que crezcamos en amor, para que no corramos el riesgo de vanagloriarnos, ¿sí? Entonces, necesitamos el don de profecía, pero démonos cuenta de una cosa. ¿Por qué les digo que nosotros sí podemos crecer o sí podemos perfeccionar la profecía del lado del espíritu? Porque la profecía del lado del espíritu necesita estar sujeta, ¿sí? Ya les voy a enseñar a qué necesita estar sujeta. Pero si yo no estoy sujeto a nadie, a ninguna autoridad, quiere decir que no tengo madurez espiritual. Las personas casi siempre que no tienen respeto por la autoridad, les hace falta crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, muy probable usted tenga este lado de la profecía, pero no ha crecido o no lo ha sometido al Señor, y usted está dándole palabra a alguien, pero está vanagloriándose o está menospreciando a otra gente. Y también lo que pasa es que el don de la profecía es para este tiempo, es para esta vida, es para este periodo. No va a tener ninguna utilidad en la eternidad, ¿sí? ¿Por qué? Ahí lo dice en lo que acabamos de leer. Váyanse al versículo 10. Primera de Corintios 13, 10. Leamos el 9. Dice,
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando el Señor venga por nosotros, o cuando el Señor establezca su reino, la profecía ya no va a existir. Entonces, si usted solamente fue un vaso que el Señor usó para darle palabra a alguien más y nunca creció, se va a quedar simplemente así, ¿sí? Pero si usted decidió en el Señor crecer, madurar espiritualmente, porque el Señor lo usaba de esta forma, entonces ese crecimiento o esa elección sí va a ser eterna, ¿sí? Usted está edificando basado en el nombre del Señor, el don que tiene, ¿sí? Espero estarme dando a entender. Ahora, la profecía del lado del Espíritu tiene una utilidad. Ahí mismo vámonos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Sí, estamos cerquita. 1 Corintios 14, 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces, ¿para qué nos es útil la profecía del lado del Espíritu? Porque nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Edificación quiere decir que nos ayuda a seguir adelante en el crecimiento, en la estatura de Cristo, ¿sí? Y también puede revelarnos el plan de Dios para nosotros. Aquí les pongo. La profecía del lado del Espíritu es útil para edificación. También es útil para exhortación. ¿Qué significa que sea útil para exhortación? Es que la profecía nos ayuda a saber a dónde estamos fallando y nos va a dirigir al arrepentimiento para ser lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la otra es, ay Dios, aquí no me van a entender. Consolación. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Es que la profecía nos va a dar aliento al confirmarnos el camino en el que estamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que puede enderezar o corregir nuestro caminar? Entonces, si el Señor nos habla, nos puede decir, aquí no estás actuando bien, es mejor que vayas por este otro camino. O nos puede decir, lo que estás haciendo me agrada, ¿sí? Entonces, necesitamos esta profecía del lado del Espíritu. Amén. Ahora, vámonos por favor. Creo que ahí mismo vamos a seguir en 1 Corintios 14, 20. Les dije 1 Corintios 14, versículo 23. Vamos a leer del 23 hasta el 32. Amén. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Para uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3
y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? ¿Para qué más sirve esta profecía del lado del espíritu? Bueno, en el versículo 25 de lo que acabamos de leer dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces esta profecía nos es útil para manifestar lo oculto del corazón. Amén. También en el versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? La profecía debe ser juzgada a la luz de las escrituras, no bajo nuestra propia opinión, porque si juzgamos bajo nuestra propia opinión, seguramente vamos a estar errando, ¿sí? Del versículo 27 al 31, se los leo otra vez. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La profecía debe administrarse con orden para su mejor aprovechamiento. Ahora miren, yo sé que a lo mejor se están preguntando y dicen: pero es que en la iglesia a la hora de que están orando, todos están hablando en lenguas. Sí, pero no es, ¿cómo se los digo? Estamos hablando con Dios, no es para que sea una lengua interpretada o que el Señor esté dando una palabra para la congregación, ¿sí? Entonces, cuando el Señor da una palabra para la congregación, eso es otra cosa. O sea, debemos todos callarnos y escuchar la palabra que el Señor está dando, ¿sí? Pero cuando estamos todos en medio de la oración y no hay nadie que esté dando una palabra que es para todo el pueblo, entonces podemos estar hablando en lenguas porque estamos hablando para Dios, estamos hablando con Dios, ¿sí? Entonces por eso es que aquí nos enseña que debemos hacerlo como por turnos. O sea, si el Señor hablara, por ejemplo, por 4 personas, o estaría confirmando el Señor por medio de 4 personas lo que nos está diciendo, tendría que hablar uno por uno, no todos al mismo tiempo, porque si no, no vamos a aprovechar lo que el Señor quiere decirnos, ¿sí? Ahora el versículo 32 dice, 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora esto es bien importante, ¿sí? Y les dije que los profetas del lado del espíritu deben estar sujetos al profeta de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profeta de la palabra sabe cuál es el nivel espiritual del servicio, ¿sí? Por tanto, él va a saber juzgar si la palabra que la profecía del Espíritu está dando está en el nivel o no para dar o para decir la profecía, aunque la profecía sea real. ¿Cómo así? Se los voy a poner de este modo. Si a mí el Señor me da una palabra en profecía del lado del Espíritu, yo tengo que someter esa palabra de profecía del lado del Espíritu al profeta de la palabra. En este caso, mi deber es ir al pastor y decirle, el Señor nos dice esto. Él va a saber si la congregación o si el nivel del servicio
está de acuerdo o está en el nivel, por así decirlo, ha llegado al nivel de que la palabra se puede dar o se puede decir, aunque lo que el Señor esté diciendo sea verdad, porque muchas veces tenemos solo sentires, hermanos. Esa es otra cosa, ¿sí? Una cosa es que el Señor nos haya dado el don de profecía por medio del Espíritu Santo, este regalo, y otra cosa es que solo tengamos el sentir. Y muchas veces solo tenemos el sentir. Por eso es que debemos de ser muy cautelosos cuando vayamos a dar una palabra y no nos dejemos ir a la primera, ¿sí? Porque a veces decimos es que yo tengo el don de la profecía y a veces solo es un sentir de su mente o de su corazón y no es algo que el Señor quiera decirle a la otra persona. Entonces, si usted tiene un sentir y no sabe si realmente es una palabra para alguien, vaya y pregunte. O si es para toda la congregación, vaya y pregunte. ¿Por qué? Porque esta profecía del lado del Espíritu debe estar sujeta o sometida al profeta o a la profecía de la palabra, ¿sí? Entonces, si usted en un servicio tiene una palabra del Señor para toda la congregación, su deber es acercarse a los pastores o a los líderes que hayan en ese momento para que ellos puedan establecer o juzgar si es el momento adecuado para decir la palabra. Porque se da el caso muchas veces que en medio de la alabanza o de la oración, alguien alza la voz para dar una palabra o para dar una profecía sin someterse al profeta de la palabra, ¿sí? Entonces ahí pues estamos entrando en rebeldía, ¿sí? Entonces por eso les digo, hermanos, tener la profecía del lado del Espíritu, si nosotros no elegimos crecer espiritualmente, nos puede llevar a cometer algunos errores, porque no tenemos en sí una profecía, sino que tenemos un sentir. Y aparte que nos puede llevar a tener vanagloria, orgullo espiritual, y no nos sometemos al profeta de la palabra. Si usted quiere darle palabra a toda la gente y nunca ir a decirle al profeta de la palabra, mire, yo siento esto, mire, yo siento lo otro, hermanos, ahí tenemos un problema con la autoridad, ¿sí? Y a veces va a pasar, como les acabo de decir, que aunque usted vaya y le diga al líder o le diga al pastor, el Señor dice esto, si alguno de ellos no lo dice, no es porque a usted no le caiga bien o porque sienta que no es una palabra de Dios, es porque no es el momento, ¿sí? Se los acabo de decir. Si nosotros o el profeta de la palabra sabe el nivel del servicio, sabe juzgar la profecía del Espíritu y sabe si está el pueblo al nivel correcto para recibir esa profecía. Amén. Entonces, no me puedo meter a la profecía del lado de la palabra, o déjenme ver. No, sí, les voy a dar porque no es tanto. La profecía del lado de la palabra. Espero que les haya quedado claro esto. La profecía del lado del Espíritu no requiere un crecimiento, ¿sí? Y nos es útil, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser edificados, para que podamos ser exhortados, para que podamos ser consolados. También nos es útil para ver lo oculto de nuestro corazón y con este lado de la profecía del Espíritu debe ser juzgada a la luz de las Escrituras, debe ser administrada con un orden para aprovechar mejor esa profecía y debe estar sujeto el profeta del Espíritu al profeta de la palabra, ¿sí? Entonces hoy la profecía del lado de la palabra es la segunda. Es la segunda clase. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 1.
Jeremías capítulo 1. Versículo 10. Jeremías 1:10. Amén. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La profecía de la palabra es útil para nosotros porque arranca, es útil para arrancar, es útil para destruir, es útil para arruinar, es útil para edificar y útil para plantar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No esperen que el Señor, cuando les da una palabra en su misericordia y fidelidad, solamente les diga cosas en las que están haciendo bien. El Señor puede señalarle cosas en las que usted está actuando mal, y usted lo mira en las historias que encontramos en la palabra de lo que hacían los profetas, ¿sí? Entonces no piense que el Señor solo le va a decir, estás actuando bien en esto y en esto. El Señor de igual forma le puede decir, esto no está bien, tu andar no es correcto, lo que hiciste aquí no es correcto y todo lo demás, ¿sí? ¿Se acuerdan con David? Que el profeta llegó a decirle prácticamente, tú hiciste esto malo delante del Señor y esto va a pasar. Entonces, hermanos, por favor, si a ustedes solo les llegan a decir palabras de profecía de lo grande y maravillosos que van a ser y de la prosperidad que van a tener, juzguen esa palabra por medio de las escrituras, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha dado su palabra para que realmente podamos ver si la palabra profética que nos están dando es de acuerdo a su palabra. Amén. Entonces, arrancar. La profecía saca de raíz lo que hay en nuestro corazón. Destruir es quebrantar o romper, trastornar. Arruinar es desbaratar, es exterminar, borrar, para eso sirve la profecía. Y edificar es construir, reconstruir, reparar, establecer, ¿sí? Y plantar es fijar, sembrar, labrar y establecer. Para eso sirve la profecía del lado de la palabra. Entonces, la exposición a la palabra dada por un profeta del lado de la palabra o por la profecía del lado de la palabra tiene como objetivo arrancar, destruir y arruinar las falsas imágenes que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Arranca y destruye los ídolos que hay en nuestro corazón, arranca, destruye y arruina las actitudes equivocadas que tenemos, nuestra pecaminosidad, nuestra carnalidad. Esa es la utilidad que tiene la profecía del lado de la palabra. Arranca de nosotros. ¿Por qué? Porque nos confronta con lo que la Biblia dice, ¿sí? Nos enseña a que lo que estamos haciendo está mal y necesita ser arrancado, destruido, arruinado, borrado, necesita ser exterminado de nuestra vida, quebrado. Entonces, la profecía de la palabra hace todo eso en nosotros. Amén. Y también tiene por objeto edificar y plantar. ¿Qué va a plantar? Pues la semilla de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón para que sigamos avanzando en el camino crucificado. Si ustedes se dan cuenta, en las dos clases de profecía, en ninguna nos dicen la profecía es para que te vengan a decir vas a ser próspero en tal cosa. Y el Señor te va a dar millones. Y el Señor te va a dar 3 casas, 4 carros y todo lo demás. Si se dan cuenta, sirve para sacar lo oculto del corazón, para edificarnos, para consolarnos, para arrancar, para destruir, para edificar, para plantar. ¿Cuál es la razón de esto o el propósito por el cual el Señor nos ha dado su espíritu de profecía? Es para que nosotros sigamos avanzando
en el camino crucificado, para que sigamos creciendo en la estatura del varón perfecto. Yo no le digo que el Señor no lo va a bendecir, sí lo va a bendecir, pero usted va a ser prosperado conforme usted, su alma, su espíritu prospera. Usted crece en este camino crucificado, usted avanza, ¿sí? Pero mientras el Señor no arranque y destruya de nosotros lo que tiene que arrancar, las raíces que están ahí, entonces no vamos a ver otras cosas naturalmente hablando. Entonces, muchas veces, hermanos, confundimos la palabra profética con algo que tiene que ver solamente con cosas materiales y naturales. La palabra profética tiene que ver más, por no decir tiene que ver todo, con nuestra vida espiritual, con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros entendemos que para tener este ministerio profético, uno, yo debo saber si el Señor me ha entregado ese regalo de la profecía por medio del Espíritu Santo, o debo crecer en la profecía del lado de la palabra para que pueda yo cantar. ¿Se acuerdan que dijimos que la profecía era, que profecía significaba hablar o cantar con una inspiración divina, con algo que viene de parte de Dios? Entonces yo necesito crecer, necesito que la palabra esté en mi mente, en mi corazón, en mi boca, no separarme de la palabra en ningún momento, para que yo pueda entonces estar en esta esquina de el ministerio del arpa en la profecía, ¿sí? Entonces, miren, a lo mejor, y ustedes dijeron, ay, ¿ahora qué vamos a aprender? A cómo sonar el arpa. Hermanos, esto es parte de, ¿sí? Necesitamos aprender a discernir lo que el Señor nos está diciendo, a discernir lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Amén. Entonces, si queremos crecer en esta estatura de estas 4 clases de guerreros arpa y estar en este ministerio del arpa del profeta, necesitamos crecer, ¿sí? Necesitamos tener autoridad sobre nosotros. Necesitamos aprender a someternos a la soberanía de Cristo, ¿sí? A respetar las autoridades que el Señor ha puesto, a saber que el Señor va a darme una palabra profética, esté actuando bien o esté actuando mal, porque Él quiere que yo siga caminando y que yo siga creciendo. Amén. Entonces, hermanos, seamos prudentes en decir una palabra y en creer lo que la gente nos está diciendo, ¿sí? Ya les dije que la palabra o la profecía del lado del espíritu no necesita un crecimiento espiritual, pero esas son cosas que solo usted y el Señor saben. Entonces, por favor, yo les pido que no anden buscando, porque hay mucha gente que lo hace, lamentablemente, es que dicen, es que hay un profeta, vamos a ir a preguntarle. Hermanos, tengamos mucho cuidado con quién o a quién vamos, ¿sí? Necesitamos que la gente nos dé testimonio de que Cristo ha crecido en ellos. Y si toda la gente anda diciendo, es que Él es profeta, muy seguramente es porque la persona se ha hecho solito o solita la fama de que es profeta, ¿sí? Entonces los que son profetas no andan diciendo que son profetas, hermanos, simplemente se dejan usar por el Señor. Entonces, crezcamos en lo que el Señor nos está pidiendo y hagamos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Amén. Entonces, si usted dice, ¿y entonces a dónde quedó el arpa? Bueno, usted tiene la palabra del Señor. ¿Qué más palabra profética? Que todo lo que está en la palabra de Dios, aprenda la palabra y comience en su cuarto de oración a cantar y a hablar la palabra de Dios. Y ahí usted está poniendo por obra este don de profecía. Amén. Si es que los voy a dejar hasta ahí, y en la siguiente lección, la siguiente semana, si Dios nos da vida, vamos a estar orando allá en el Hotel Capital. Por favor, no se pierdan los servicios de oración que vamos a tener de lunes a viernes a las 7 de la noche, de 7 a 8, solo es 1 hora. Así es que el otro jueves no tenemos estudio, pero sí vamos a estar reunidos en el Hotel Capital a las 7 de la noche para orar juntos. Es nuestra semana de ayuno y de oración.
Amén. Así es que hasta dentro de 15 días, como decimos aquí, vamos a seguir hablando acerca del arpa quinor y vamos a ver ejemplos que están en la palabra de cómo esta arpa aleja de nosotros las tinieblas y hace huir a nuestros enemigos. Amén. Así es que vamos a orar para terminar este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por toda la palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias porque muchas veces tú has usado, Señor, a nuestros hermanos para darnos una palabra profética, Señor, para enseñar lo que hay en nuestro corazón, lo oculto que tenemos, Señor. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda, Señor Jesús, a seguir avanzando. Señor, gracias porque la palabra profética que ha llegado a nuestra vida ha servido, Señor Jesús, para exhortarnos, Señor, para que aprendamos, Señor Jesús, a que tú quieres arrancar, Señor, de nuestro corazón muchas cosas que no nos dejan avanzar. Pero también, Señor, tu palabra nos ha servido, Señor Jesús, para que nosotros podamos, Señor, seguir creciendo y madurando, Señor, para que tu palabra, Señor Jesús, sea plantada en nosotros, Señor, para seguir edificándonos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Señor, te pedimos que tú nos des el discernimiento necesario, Señor, para saber cuándo es que tú realmente, Señor, nos estás hablando. Y te pedimos hoy, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Pon en nosotros el anhelo, Señor, de leer la Biblia, Señor. Pon el querer y el hacer en nosotros, Señor, porque tu palabra, Señor Jesús, es la única que nos transforma, Señor. Es la única que nos ilumina, Señor Jesús. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor Jesús. Haznos ver, Señor, esas áreas de nuestra vida, Señor, que no son de tu agrado, Señor. Señor, gracias por los dones maravillosos que tú nos has dado a cada uno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Señor, yo te pido hoy que nos ayudes a cada uno a crecer en amor, Señor. Señor, para que esos dones sean para edificación de tu pueblo, Señor. Señor, que esos dones sirvan, Señor Jesús, sean aprovechados, Señor Jesús, por tu pueblo. Pero ayúdanos a crecer en amor, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ver a los demás como mayores que nosotros, Señor. Yo te pido hoy, Señor Jesús, que tú toques nuestro corazón, Señor, y que pongas en él, Señor Jesús, un amor, Señor Jesús, por nuestro prójimo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que esos dones, esos regalos que tú nos has dado, Señor Jesús, sirvan a los demás, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por lo que hoy tú, Señor, has sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Padre, gracias por cada hermano, Señor, cada hermana que se conectó hoy a este estudio y por aquellas personas, Señor, que lo van a ver después. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden que el sábado nos reunimos con las hermanas. Es nuestro primer servicio de damas a las 3:30 en el Hotel Capital. Por favor, anótense porque vamos a tener una actividad, va a estar bonita antes de la prédica. Recuerden que tenemos un momento para tomar cafecito, para comer algo rico y ahí pues hacemos la actividad y luego pues ya entramos a nuestro servicio como tal. Así es que por favor no falten, es a las 3:30 en el Hotel Capital y el domingo nos vemos a las 10 de la mañana, siempre ahí mismo en el Hotel Capital. Recuerden, papitos y mamitas, que es domingo de recompensas. Es la primera recompensa para los niños del año 2024. Así es que por favor no falten, lleven a sus niños, ellos se ponen bien felices cuando les tocan sus recompensas del mes. Así es que el Señor les bendiga y si Él nos permite, nos vemos el sábado con las hermanas y el domingo todos. Amén. Dios les bendiga.